Bueno, entonces en esta sesión, Esteban, Viviana y yo, Camilo, vamos a acercarnos un poco a la obra de Ernst Klein, Ready Player One, digamos, una obra que se circunscribe al ámbito de la literatura contemporánea, precisamente a lo que es la noción de la ciencia ficción. Vamos entonces a intentar abordarla a partir de 4 tópicos fundamentales. Estos tópicos que vamos a desarrollar son entonces, por un lado, las equiparaciones entre la realidad de Oasis, ¿cierto? La realidad de Oasis, que es la simulación que se ve en la obra, y por el otro, la realidad física. Esto en relación entonces con la formación de utopías y distopías que pueden estar presentes en la obra. Segundo, vamos a abordarla desde el concepto y la construcción de la identidad en relación pues con la intersubjetividad, que sabemos que es lo que esto conlleva y que además están muy relacionados a lo que es ese primer tópico. Tercero, vamos a pasar entonces a lo que es la estructura del viaje del héroe, que se fundamenta entonces en la imagen arquetípica tradicional de los demás héroes que conocemos en la historia de la literatura, precisamente de la cultura occidental, que serían entonces como un poco lo que es Odiseo, lo que es el Quijote, lo que es Dante y demás, aunque esta vez, teniendo en cuenta que estamos hablando de literatura de ciencia ficción, vamos a tener entonces estas variaciones en este componente ficcional. Por último, entonces, el cuarto tópico, vamos a tener entonces, o vamos a ofrecer una imagen de Halliday, del personaje Halliday en la obra, como si bien acercándonos a él desde una mirada de qué es lo que él puede representar y cuál es esa idealización que se tiene allí, acercándola incluso a concepto como o a equiparación con lo que puede ser un dios. Mi nombre es Viviana. Para empezar un poquito pues con el primer tópico de lo que es la realidad para ellos en el oasis y la realidad como tal física. Aquí los personajes se sumergen en este juego, es como en busca de un escape a esa realidad física que no los tiene a ellos. Bueno, hay una cita muy puntual que dice que Oasis es el escenario de mis mejores recuerdos de la niñez. Esto está en la página 20 del libro. Aquí hace mucha referencia a que él permanecía, aquí el principal personaje, Wayne, él permanecía muchísimo tiempo en los videojuegos. Entonces, este lugar era un escape a esa vida que él tenía, donde su madre, pues lamentablemente, como él lo dice en el libro, él nació en una época donde el mundo se volcó, todo se volvió como una catástrofe, entonces el escape de la humanidad fueron esos juegos, de la soledad, de estar solo, de que la mamá de pronto era drogadicta y entonces esto también conllevó a que pues ella muriera a causa de esto, entonces él se sumergía, era como en eso, en los videojuegos y para él esa era su vida real. Sí, sí, pues ahora que mencionas como esa parte de lo que es la elección, ¿cierto? Porque después de todo tenemos entonces estas equiparaciones entre estas dos realidades. ¿Cuál es la realidad a la que pertenece Wade o más bien Percival? O si bien podemos decir que Wade es del mundo real, concreto, material, y que Percival es del otro mundo, pero entonces ¿quién es el que verdaderamente importa o quién es el que digamos, está por encima del otro, ¿cierto? Y vamos a ver entonces precisamente sobre eso que nos decía Viviana, pues sí, efectivamente es como elegir estar en el otro mundo porque es un escape, porque mientras yo soy Wade, yo llevo una vida miserable, entonces él, digamos, aparte de que habita, vive, digamos, lleva una vida un poco caótica, estamos en un mundo que es distópico en el 2045, y lo único que, entonces allí lo que vemos es que lo único que puede ver en esta simulación que es Oasis es escapar de la realidad. Hay una cita muy puntual y es cuando en el libro tenemos que nos dicen, lo único que debía hacer era darle al botón de Player One y mis preocupaciones desaparecían al momento. Al tiempo que mi mente se concentraba en la matanza incesante y pixelada que tenía lugar en la pantalla, delante de mí, un poco más adelante. Por suerte, tenía acceso a Oasis, que era como contar con una escotilla de escape hacia una realidad mejor. Oasis me mantenía cuerdo, fue mi patio de recreo y mi jardín de infancia, un lugar mágico donde cualquier cosa era posible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una idealización de un mundo no, un universo completo que además no se ciñe a las leyes naturales
en donde yo puedo ser lo que quiero, y creo que eso es fundamental acá, como lo mencionaba Viviana, que es el escape que tenemos, que tiene Wade a la realidad que lo habita. A mí también me parece como importante resaltar la escena donde Halliday se encuentra como en un baile. Se dice que está rodeado de adolescentes, que con sus ropas, peinados, están caracterizados como si fueran los años 80. Se dice que Halliday también baila, y digamos que eso es importante porque nadie le vio hacer esto jamás en la vida a Halliday, y se dice que estaba feliz, que se le veía una sonrisa de loco. Digamos que hay una parte importante donde dice que Halliday no tiene pareja, que está bailando solo. Me parece fundamental resaltar cómo en la realidad virtual que vive Halliday es en la cual se siente cómodo. La soledad, que digamos debido a su síndrome, a su enfermedad de Asperger, demuestran que Halliday se siente cómodo, está completamente solo, pero está acompañado de unos seres, pero unos seres creados por la tecnología. Pues al fin y al cabo es un lugar que él creó. Pues es que, siguiendo como un poco esa misma línea, en el libro nos mencionaban que esa generación no había conocido un mundo sin Oasis. Ese fue como ese universo de escape que ellos encontraron, un lugar donde ellos encajen, donde pueden ser como libres, por así decirlo, huir como de ese mundo que los tortura. Hay una cita donde decía que Oasis dejaría de ser una utopía abierta. Bueno, eso ya es como una preocupación que surge cuando muere pues el fundador, que es Halliday, ¿cierto?, de los juegos. Entonces empieza a ver como esa preocupación por parte de los personajes principales en qué rumbo van a tomar los juegos, ¿cierto? Porque pues para ellos esa era su vida, era su realidad. Entonces decía, Oasis dejaría de ser una utopía abierta en la que yo me había criado y se convertiría en una distopía controlada por una empresa. Entonces aquí entra la preocupación para ellos de que esa vida que han construido, esa vida que eso es escape, ese refugio para ellos, iba a cambiar, se iba a convertir era como un monopolio económico que iba a dejar de ser ese paraíso para ellos. Se les iba como a transformar en una especie de infierno porque ya no iba a ser lo mismo. Sí, y pues sobre eso precisamente podríamos además decir, porque ahora que mencionas entonces un oasis como utopía, que bien lo vemos así, ¿qué es lo que hay dentro de Oasis? Y entonces en el mismo libro nos dicen, leo una cita, en Oasis uno podía inventarse su propio planeta privado, construirse una mansión virtual en él, amueblarlo y decorarlo como más le gustara e invitar unos cuantos miles de amigos a una fiesta. Y aquellos amigos podían encontrarse en 10 o 12 zonas horarias distintas, repartidos por todo el mundo, en una época de gran incertidumbre social y cultural, cuando casi toda la población mundial anhelaba huir de la realidad. Oasis lo hizo posible de un modo económico, legal, seguro y no adictivo. Estamos viendo entonces que además allí dentro, ¿cierto?, de lo que es esta simulación, se podrían seguir haciendo cosas de lo que es la realidad concreta, de lo que es esta realidad material. Entre ellas vamos a mirar entonces y digamos un poco relacionándolo con lo que dice Wedeker en Egoari, es que el sujeto contemporáneo se caracteriza principalmente por la idea de estar comprando, por la idea de estar en el consumo, que es lo que tenemos aquí en esta nueva simulación, que podemos hacer lo mismo. Y también se trata entonces de que también hay cosas que cuestan y que para yo vestir mejor a mi personaje, a mi avatar, debo también comprarlo. Para yo poder viajar más rápido, debo también tener lo que es la representación del dinero dentro de esta simulación. Entonces estamos con que no es tampoco una realidad tan distinta a la que estamos viviendo y que sí representa un poco también lo que es el sujeto contemporáneo. Entre otras cosas que también tenemos esa idea de también si aquí tenemos lo que es la maldad y la falta de morales, ¿qué es lo que hay dentro de Oasis? También lo mismo, es un mundo también lleno de corrupción, donde todos van a competir también por un juego sin importar principios morales ni éticos, etcétera. Sí, de alguna manera, güey, por eso es que se siente cómodo en esa realidad virtual, porque se dice que él se siente deprimido, que se siente impotente, que ante esa, digamos, mala suerte que tiene en la vida, entonces que era solo hacer
oprimir un botón y abrir Player One y las preocupaciones desaparecían. Entonces aquí la realidad física, que está llena de depresiones, de problemas cotidianos, por las dificultades económicas y de todo tipo. La realidad física aquí se caracteriza por una vida llena de tristeza y sufrimiento debido a esas condiciones y a esas precariedades. Y es por eso que la realidad virtual actúa como una especie, lo tomo yo como de vicio o de adicción, porque estas adicciones se convierten como en un refugio, en un escape de esos problemas y se convierte en un manantial, digo yo, de tranquilidad y satisfacción, relacionándolo de alguna manera con las personas que son adictos a las drogas, que encuentran un cierto refugio, cierto escape a esa realidad llena de problemas. Es un desprendimiento de las angustias, de la vida cotidiana. Y por eso hay un fragmento que él menciona que él ya no quisiera regresar a ese mundo real, a ese mundo físico, porque textualmente dice, porque el mundo real era una mierda. Bueno, pasando ya pues como al segundo tópico, que es el concepto de la construcción de la identidad en relación de la intersubjetividad en la obra. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es esa construcción de la identidad de cada uno, ¿cierto? Para eso, pues, yo tengo como una cita puntual, que esta está en la página 91, donde dice que desde el momento en que Anora me entregó la llave de cobre me había convertido en el primer hacker de la historia. Bueno, aquí es muy importante que lo que va a hacer Gwen es empezar a construir su identidad aquí. Él, en la vida real, pues en su vida física, él no es nadie y él encuentra en este juego la posibilidad de convertirse en alguien. Pero pues entonces, como decía ahorita Camilo, estos dos mundos no son muy diferentes. Para poder ser alguien, pues se necesitaba dinero, recursos. Y él llevaba muchísimo tiempo digamos que privado de poder avanzar en el juego por falta de recursos, pero entonces llega el momento donde se le presenta como esta oportunidad y él se da cuenta que se puede convertir en alguien, ¿cierto? Y es en ese momento donde cuando él se gana la llave, entonces él dice, él se sorprende y o sea, él mismo, porque él sabe que ya se va a convertir en alguien, ya se está volviendo famoso solo por el hecho de ya estar ahí en esa tabla. Y pues creo que eso fue muy importante para empezar a construir lo que es la identidad de él en este mundo ficticio. Sí, pues por otra parte, digamos en esa misma idea de la construcción de la identidad, también tenemos un poco la idea de que, y también nos lo dice el libro, y es que allí es posible el anonimato. O sea, el anonimato es una ventaja que tiene Oasis tremenda, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros para traer un ejemplo de lo que vimos en la contemporaneidad? ¿Qué es lo que hacemos en las redes sociales? Construir entonces una imagen prediseñada que le vendemos al otro, no permitimos que nos construyan. Esto es lo que se hace en Oasis. En Oasis, leo una cita, lo mejor de todo era que en Oasis nadie sabía si era gordo, si tenía acné o si llevaba la misma ropa vieja todas las semanas. Estamos entonces ante un mundo que es utópico, ideal, y en el cual yo me puedo construir tal cual sea la imagen que yo mismo proyecte. Es decir, estamos ante una idea de la subjetividad que no permite la intersubjetividad, porque sabemos que todo lo que somos como tal o lo que parezcamos ser siempre está expuesto a lo que es el juicio del otro. ¿Qué es lo que sucede en Oasis? Que esto se elimina totalmente y entonces, como bien lo vemos, yo puedo ser gordo o puedo ser, digamos, no entro en los estándares de belleza arquetípicas que nos vende la sociedad del consumo, y aún así, si yo quiero aparentar ser, a propósito de lo que es el sujeto contemporáneo que quiere más parecer que ser, si yo quiero parecer ser un sujeto que, digamos, sí se circunscribe a estos parámetros contemporáneos de lo que es la belleza, de lo que es el ideal del deber ser, pues entonces yo lo hago y es permisible dentro de Oasis. En cambio, me parece que sí, Oasis permite construir esa identidad idealizada de sí mismo, pero es también por la influencia de esos ideales de belleza
que están socialmente aceptados. Es una simulación cómoda de la realidad, porque ellos podían convertirse en animales, en extraterrestres, en criaturas extrañas, mitológicas. Se decía que en Oasis podía inventarse su propio planeta privado, construirse una mansión virtual en él, amueblarlo y decorarlo como más le gustara. Porque es que la identidad también está ligada a la utopía, y esa identidad está también ligada a los gustos, a los caprichos o ambiciones. Y esto, digamos, solo se podía concretar o hacer realidad en la virtualidad. Es una especie de camuflaje. Representan de alguna manera el deseo del hombre de ocultarse, pero también a la vez de mostrar o manifestar ese hombre transformado, escondiendo su identidad, pero revelando otra distinta. Bueno, también es esa necesidad, a pesar de que eran personas solitarias, les hacía falta como sentirse aceptados. En medio de todo, sentirse aceptados por la sociedad, porque pues Percival cuando ya está en esa tabla, o sea, él no lo puede creer, él dice, soy alguien, soy famoso, entonces yo pienso que es muy importante. También, bueno, con el tema de H, ¿cierto? Creo que eso es muy importante porque pues nosotros los lectores, cuando empezamos como a entrarnos en la obra, yo estaba completamente segura de que ya me lo había dibujado en toda la obra como un hombre rudo, no sé, y ya cuando llego como a esa parte de la obra donde no, resulta que es una mujer, que es una mujer de color y que entonces ella o sea, quiere como construir esa identidad que yo creo que en la vida real es lo que ella quiere ser. Y entonces decía, en la página 302, ella se llamaba Helen Harris. Oasis era lo mejor que le había ocurrido a las mujeres y a las personas negras. Desde el principio, ella había usado un avatar masculino y de raza blanca para realizar todas las transacciones, porque de este modo conseguía que la trataran muchísimo mejor y obtenía mejores resultados. O sea, este pedacito es como, pues no sé, yo lo leí y yo dije, no, pues madre, me cambió todo. Yo aún así al final yo no, es un hombre, y el mismo amigo sigue dirigiéndose a él, pues como si fuera él, no ella. Y entonces ahí se ve esta construcción de la identidad, este rechazo que ella tiene en la vida real. Entonces ella lo que hace en Oasis es que va a entrar a combatir como digamos, ¿cómo lo diría? Bueno, como estos, no sé cómo decirlo, como estos fantasmas que tiene ella en la realidad. Entonces, aquí ella lo que hace es que ya se gana se gana el respeto porque es respetada ahí, y ella misma reconoce que el hecho de ser de pronto mujer y ser negra, pues de pronto le iba a causar, no iba a tener el respeto que ella se ha ganado hasta el momento, no iba a ser igual. Sí, sobre eso, pues, digamos, leeré una cita a propósito de eso, y es que nos dice, es un diálogo entre Artemisa y Percival, donde ella le dice, todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad está filtrado por nuestros avatares, que nos permiten controlar qué aspecto tenemos y cómo sonamos ante los demás. Oasis nos permite ser quien queramos ser, por eso todo el mundo es adicto a él. Entonces ahí está, además la construcción de que todos los personajes casi todos eran muy opuestos en su vida real, en su mundo físico, a lo que eran en Oasis, en esta simulación, excepto Artemisa. Y bueno, el caso sorpresivo de H, pues precisamente por el hecho de que fuera, principalmente por el hecho de que fuera femenina, digamos, y aparte aquí también podemos ver una crítica un poco a lo que es la sociedad, porque nos está diciendo cómo por el solo hecho de ser mujer y de ser afrodescendiente e incluso ser lesbiana me quita mis ciertos derechos en la sociedad. Entonces, y también un poco esa idea de lo que puede ser un mínimo de empatía en la sociedad actual, porque vemos que entonces Percival una vez aún sabe que ella es un chico y él es una chica, pero él intuye
que ella se siente más masculino y que se siente mucho más cómoda con el pronombre masculino, pues entonces él aún así le sigue diciendo, se sigue refiriendo a ella con el pronombre de él y sigue tratándolo como su mejor amigo. O sea, eso no ha cambiado para nada. Entonces me parece que es un poco, es muy interesante mirar esa parte en la novela también. Bueno, no sé si el tercero. Pasar Sí, yo creo que ahí podríamos pasar ya a ese tercer tópico. Al tercer momento, bueno. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura del héroe fundamentada en la imagen arquetípica tradicional, aunque con variaciones de componente ficcional. Bueno, aquí vamos a ver un poquito, como lo que decía Camilo al inicio, que cuando el héroe emprende, como es como su viaje, se va a encontrar con una serie como de obstáculos en el camino que tiene pues como que afrontar y superar para lograr el objetivo. En este caso, pues sabemos que la meta que se proponen los jugadores, pero no los jugadores en general, sino estos jugadores solitarios que se refugian como en este juego, es como quieren el premio es para poder conservar su hogar, eso que ellos consideran su hogar y su vida. Entonces, por decir al inicio de la obra, en la página 21, cuando está Gwen en la, él se hacía como en el cuartico de lavadora y eso, y entonces de un momento a otro, cuando él ya escucha que viene la tía, es demasiado tarde para esconder pues el portátil y esto, entonces ella dice puntual, ella intentó una vez arrebatarme el portátil de las manos, pero yo me negaba a soltarlo. Él decía que perder el portátil no era, o sea, no era lo preocupante ni lo no era lo malo, porque él decía, yo tengo 2 computadores más. Era lo que tenía ahí, era la copia de seguridad, era la vida que tenía ahí construida, entonces él decía, bueno, tengo que recuperar esto porque es que es demasiado para perderlo. Entonces yo creo que desde ahí empiezan como los tropiezos, ¿cierto? Porque si él no tiene el portátil, pues no tiene cómo acceder a estos juegos, y más si pierde pues el historial de todo lo que ha llevado, pues sería terrible. Sí, otro ejemplo como de esas pruebas o de esos obstáculos que se le presentan al héroe arquetípico es cuando, por ejemplo, se enfrenta a Seredak en el juego de la justa. Él dice ahí que se pasa los primeros 5 minutos intentando relajarse y al ritmo del juego. Durante ese tiempo a Seredak le coge como ventaja, entonces se dice que lo mata 2 veces. Y aquí eso es una prueba importante porque si el avatar de Parzival moría ahí, él tendría que empezar de nuevo, partir de cero, con la distinción pues de que podía revivir, aunque le tocaba empezar de cero. Sí, aunque bueno, igual sí, sobre esta pues como para concretar un poquito ya esa parte de lo que es esa idea del héroe y del sujeto este arquetípico que hemos estado mencionando, pues tenemos entonces que en efecto sí es que es lo que representa, no lo que es, sino lo que representa Percival dentro de esta simulación. Tenemos entonces que hay un sujeto que en efecto es valiente, que es un sujeto digno de admiración de todos, tanto de sus amigos como de las personas que no lo conocen o de los avatares que no lo conocen, que tiene, como lo mencionaba ahora Viviana, también esos momentos en los que hay unos oponentes, pero que también hay unos ayudantes. Y concretamente que este sujeto tiene entonces una misión. En este caso no tiene que regresar al lugar de origen como podría pasar en estos demás viajes arquetípicos, pero sí tiene también una misión. En este caso pues va a ser, ya sabemos, ir a cazar el huevo, y pues digamos se convierte entonces también en un héroe arquetípico en la medida en que tenga también las mismas características de los demás, ¿no? Es un héroe que entre otras cosas tiene mucho honor, y eso es fundamental también mirarlo allí, como allí está esa idea del honor y de lo importante que es ser moral o ético, entre comillas, y él lo es. Y al final lo vemos también cuando él le ofrece a sus amigos o sea, si él gana el juego, independientemente de que le ayuden o no, el dinero se reparte entre todos, además de que ha cambiado mucho
vemos cómo el héroe se transforma a lo largo del viaje, a lo largo de las aventuras, porque la idea que él tenía en un principio, que además es asimilada con una, que podemos también mirarlo, qué crítica le podemos hacer frente a la contemporaneidad y qué es lo que estamos haciendo, como él está ante un planeta distópico, ¿cierto? Ante un planeta Tierra que está ya colapsando, él dice, pues mi idea es buscar las personas que más me convengan e irme a otro lugar a buscar vida, nada lejano a lo que estamos haciendo en la actualidad en este planeta, ¿cierto? Entonces digamos que es un poco también esa idea de por el lado de la crítica y también de cómo se representa este viaje de Leo en la novela. Bueno, eh, bueno, vamos a pasar como para el último tópico, que es esa visión que tienen pues de Hale de ahí como una deidad, como un dios, cómo se proyecta la imagen para muchos aquí. Y pues hasta aún así para nosotros los lectores también, porque pues eso genera una percepción en nosotros, ¿cierto? Bueno, aquí pues para mí, bueno, según mi lectura, yo pienso que acá Hale es considerado un dios para esta cultura. Es como si tuviera una cultura, porque hay una parte muy puntual donde dice, mmm, siempre intentaba impresionarnos con alguna pista, con algún fragmento de cultura Halley. O sea, ya se tenía formado, era una cultura como tal, y es muy parecido como a lo que tenemos nosotros ahorita en las religiones tradicionales. Así como para nosotros la Biblia es como ese documento, pues ese escrito sagrado, ¿cierto? Donde basamos todo lo que son las leyes y todo. Para ellos era ese almanaque, era el almanaque y ahí era donde consultaban todo. Y el que no sabía de Halley simplemente no podía pertenecer a esa comunidad, el que no sabía de los videojuegos, el que no tenía ningún tipo de interacción, porque en un momento el mismo Halley decía, que si él estaba con algún tipo de personaje, bueno, no sé, un colaborador, un ayudante, y si no sabía nada, o sea, o nunca había jugado nada, o no sabía nada de videojuegos, no podía pertenecer a esa cultura, simplemente lo podía. Sí, yo también estoy de acuerdo que Holiday es considerado una especie de divinidad porque es el creador de Oasis, de esa realidad virtual. Y es precisamente cuando se vive la experiencia de este mundo en el que él es el productor, él establece, digamos, como un orden, un nuevo orden que originará un mundo utópico. Holiday también tiene como una imagen de Mesías, porque para Wade la búsqueda del huevo era lo que lo conllevaba a la adquisición de la felicidad. Y esa felicidad me parece a mí que está ligada al dinero. Es el reflejo entonces de la lógica capitalista del tener y del poseer. Y eso es lo que lo va a salvar del mundo físico que es considerado desagradable y angustioso. Incluso hay una parte donde él compara la religión de la señora G con la cacería. Eh, Él dice que él nunca se atrevía a decirle que creía que las religiones organizadas eran como una tontería, porque a ella le daban esperanza y le ayudaban a seguir adelante, una especie de esperanza, al igual que en el cristianismo. Lo mismo, eh, eh, para él la cacería le otorgaba una especie de esperanza. Eh, en ese universo que es, digamos, digamos que también tiene como una combinación de reglas, también hay unas leyes, como unos parámetros. Por eso yo también lo tomo como Halliday como una divinidad. Y que de pronto encontraban como en él, no sé, como ese parecido en la vida que ellos tenían. Estos personajes todos habían sido, pues tenían vidas como más bien tristes o, bueno, por decir mal terminadas, sus padres eran alcohólicos, las madres drogadictas, y pues Jole le pasó lo mismo, él también tenía como este trastorno en la personalidad, de soledad, de que los padres también tenían ciertos problemas pues como internos, entonces yo digo que los jugadores también se identificaban con él, era por eso. Sí, es que para alcanzar esa felicidad, que era como una meta, ¿cierto? Era requisito imitar a Halliday. Les decía que era ley, el ley era el término que usaban para clasificar películas, para clasificar libros, canciones, programas de televisión, eh, y que Halliday había sido fan. Entonces, digamos que todo lo que hacía Holiday, todo lo que este proponía, había que considerarlo
o lo que hacía había que considerarlo como ley. Bueno, sí, digamos que resulta muy interesante mirar como esa imagen que puede, o lo que podemos creer que es o representa Halliday. Sin embargo, yo no lo veo tanto como un dios en la medida en que no sea, él creó el mundo, pero no creó sus habitantes. Y tampoco podemos decir que los creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Sin embargo, sí hay una idea muy elevada de él y lo que vemos también o encontramos es de repente una obsesión constante por todos los personajes que ingresaban en la obra, por parecerse a él y por tener, digamos, un poco sus gustos, pero no tanto es un parecerse físico, sino es un parecer en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que él haya vivido. Y además eso hace entonces que, por ejemplo, con Wade, que está obsesionado, porque eso es una obsesión con Halliday, que finalmente no tiene carga negativa, sino positiva, porque es gracias a ello que logra encontrar el huevo y que logra reemplazarlo, por eso tampoco es Dios, pero siempre quiere estar como en una sintonía con sus gustos, digamos, entonces se quiere una vida con unos aspectos un tanto anacrónicos, yéndonos pues, teniendo en cuenta que él no vive, pero sí francamente está un poco en lo que es esta cultura pop de la década de los 80, que es en la que creció Halliday, por cierto, entonces él por eso pretende como imitar esos gustos y estar presente en todo eso que fue la época de su juventud. Entonces, digamos que sí es un creador Halliday, porque en efecto pues creó ese universo y también es todopoderoso, pero no es inmortal, mucho menos es eterno. Entonces, digamos que es más bien un ideal y es un ídolo muy grande que tienen todos allí, que es Anorak, y no es Halliday, sino que es Anorak, principalmente pues en el que Anorak es el que pertenece al mundo de Oasis. Y es muy interesante entonces en la medida en que al final diríamos que Percival se convierte en él, o sea, Percival lo reemplaza totalmente porque él al final le otorga entonces toda esa potencia a él y pues si vemos a Halliday como Dios diríamos entonces que Percival quedó como Dios y si al final él decide renunciar a tanto poder por la felicidad en el mundo que físico. Pues es que... Pero esa inmortalidad se la otorga el videojuego, de alguna manera. También porque Halliday se dice que había configurado personalmente ese planeta y se basaba en los recuerdos de la infancia, porque de alguna manera él era feliz en su infancia, entonces se dice que había recurrido a planos antiguos de las calles, a fotografías, a videos para inspirarse y crear un mundo, digamos, similar al físico, pero de una manera auténtica. Sí, es que pienso que de todas maneras, en el transcurso de toda la novela hay unos cambios que van como afectando también los personajes. Por decir, Percival, en toda la obra es Percival, 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 siempre desde el principio y es así. Pero entonces al final de la obra, cuando él ya tiene la opción, que él tiene que poner su nombre allí, él ya no pone Percival, él ya decide poner su nombre y yo pienso que es ahí donde él ya renuncia a esa vida, a esa realidad ficticia y dice y acepta, no, o sea, voy a vivir la vida real y ya o sea, tiene la posibilidad de hacerlo y de cambiarlo y se da cuenta que ya es alguien y no necesita del juego. Pero el juego de alguna manera le dio esa felicidad para cambiar el mundo físico. Sí, claro, ese fue como el puente, el mediador a que sucedieran esos cambios. Bueno, pues, no sé, creo que ya discutimos un poquito de la obra. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Fue una tertulia muy agradable. Ay, sí, hasta una próxima. Chao.